Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te
visión, misión y valores de la Iglesia Cristiana Filadelfia de Paipa. La Iglesia Cristiana Filadelfia de Paipa es una iglesia que da a conocer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en todo el mundo. Por medio de las enseñanzas de las Escrituras, seremos una multitud de adoradores porque les conocemos. Equipar a los miembros para dar a conocer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en todo el mundo por la predicación del Evangelio y la manifestación de su poder. Los valores principales son la libertad, el evangelismo y discipulado, el amor fraternal, y la intimidad con Dios. Muy buenos días a la congregación Filadelfia en Paipa y a los amigos que nos escuchan. Esperamos que hayan disfrutado el tiempo de esa corta alabanza. Sin embargo, también usted puede en su hogar expresar algo más para Jesús. Recuerde que la alabanza es la expresión de gratitud de nuestro corazón por lo que Dios ha hecho por nosotros, y la adoración, nuestra expresión hacia Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, por lo que son: todopoderosos, santos, dignos, únicos, perfectos. Así es que puede hacer algo más en su hogar. Eso es lo que esperamos, que el culto familiar sea un culto deliberado, digno y solemne. Deliberado porque debe hacerse en el hogar, disponerse en el horario y el tiempo adecuado, hoy domingo en la mañana. Y digno porque su presentación personal y lo que usted hace para Jesús se presenta ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no es cualquier persona. De igual manera solemne, es decir, con todo el respeto hacia nuestro Señor Jesucristo. Como familia pastoral les damos un caluroso saludo, esperamos que estén muy bien. Estamos en un tiempo muy distinto, pero igualmente el Espíritu Santo sostendrá nuestras vidas, nos llevará de victoria en victoria. Estamos en el tiempo de la palabra y queremos compartir un mensaje inspirado en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, el verso 4. Hemos titulado este mensaje "Somos parte de la historia", y con un signo de admiración podemos decir: construyamos la historia. Somos parte de la historia de la humanidad, pero también somos parte de la historia de la iglesia. Hombres y mujeres llamados del mundo, apartados para Jesucristo y para una misión muy importante. Desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia hace presencia en la historia de la humanidad, honrando y glorificando a Jesucristo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Por eso somos parte de la historia, entonces construyámosla en este tiempo. Aunque nos ha tocado vivir un tiempo de pandemia, tal vez de algunas limitaciones, el gozo del Señor seguirá siendo nuestra fortaleza. Y la iglesia debe demostrar que con la ayuda, la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia sigue testificando de Cristo Jesús. Es el mensaje para esta mañana. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, se experimenta una persecución. Después de la muerte de Esteban, un mártir de la iglesia naciente, murió perseguido, acusado. Él ofrenda su vida porque no negó a Jesús y predicó
con mucha autoridad acerca de Cristo Jesús en ese momento, la iglesia es perseguida. Pero dice la palabra que aquellos que fueron esparcidos en aquel momento iban por todas partes anunciando el evangelio. No era impedimento para ellos predicar el evangelio, era un deleite y era la misión que ellos tenían, llenar del conocimiento de Dios a todas las naciones conocidas en aquella época. El Espíritu Santo había descendido sobre ellos, les dio poder, autoridad de nuevo, los dones espirituales se manifestaron en ellos y la iglesia siempre ha sido una iglesia triunfante. Vamos a ver que en el transcurso de la historia la iglesia ha sido perseguida, pero siempre el Señor, como roca firme, ha mantenido un remanente fiel y siempre le ha dado la victoria hasta el día de hoy. Estos son los tiempos de manifestar ese glorioso poder del Espíritu Santo en nosotros para honrar a Jesús. ¿Por qué la iglesia es triunfante en estos tiempos y en la historia? ¿Por qué la iglesia tiene un destino de vivir la unión con Jesús en las bodas del Cordero por la eternidad? ¿Por qué a la iglesia se le llama la esposa del Cordero? ¿Por qué nosotros, hombres y mujeres con debilidades, somos escogidos por la gracia de Dios para llevar un mensaje? Somos fundamentados por la palabra de Dios y afirmados en la persona, la vida y la obra del Señor Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. La Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 3 verso 11: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Tú y yo estamos parados sobre la roca que es Jesucristo. Podrán venir vientos y tempestades, pero cuando nos mantenemos firmes, inmovibles en la confianza, en la fe, en el Señor Jesucristo, pues podrá venir las pruebas, las situaciones que sean necesarias vivir, pero nos mantendremos firmes. Es el llamado que tú tienes. Hace 8 días el pastor Luis Molano expresó un mensaje sobre la madurez del cristiano. Este es un tiempo de demostrar que somos maduros, que queremos crecer, que queremos estudiar y fundamentarnos más en la palabra de Dios. La iglesia tiene un fundamento, es Jesucristo. Pero, ¿qué debemos aprender acerca de Jesucristo? ¿Qué debemos tener claro nosotros acerca de Jesús? Como primero podemos decir que debemos tener clara su preexistencia. Antes del nacimiento o de la encarnación en María, Jesucristo se le ha llamado y es el Hijo de Dios o Dios el Hijo. Junto con el Padre y con el Espíritu Santo han existido y coexisten, habitan desde la eternidad. Es un equipo ganador, una familia que vive en unidad. Es Jesús, eterno. El verbo que era con Dios, como dice el Evangelio según San Juan. Y el verbo se hizo carne, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo, su preexistencia en la gloria con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero también de Jesucristo debemos comprender su encarnación. Si Jesús existía desde antes de María, Él se encarnó con la ayuda del Espíritu Santo y con el poder del Padre. Lucas 1:35 nos enseña cuando María le pregunta al ángel cómo va a quedar embarazada si no conoce o no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. El ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La encarnación de Jesucristo, su cuerpo es creado en el vientre de María y Jesús, Dios Hijo, Espíritu, entonces viene a habitar en un cuerpo, a hacerse hombre, para poder llevar a cabo el plan glorioso de salvación de la humanidad, venciendo el pecado, las tinieblas y muriendo en una cruz y resucitando. De Jesús debemos aprender también la vida perfecta. Una de las cosas que se nos olvidan es que Jesús vino a vencer el pecado.
En el libro de Génesis, cuando el Padre da la promesa de salvación, dice a la serpiente que habrá una enemistad entre la descendencia de la serpiente y el descendiente de la mujer. Ese descendiente de la mujer es Jesucristo. Y el descendiente de la serpiente es el pecado. Jesús tuvo una contienda con el pecado. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Eso es glorioso. Jesucristo no pecó. Sobre ese fundamento es que estoy yo parado acá. Sobre el fundamento de Jesús, que es santo y perfecto, está usted parado. Y ahí es donde vamos a estar construyendo la historia, sobre un fundamento firme, sólido, verdadero. También la vida de Jesucristo fue con la voluntad del Padre ir a una cruz. La muerte de Jesús es otro fundamento sobre el cual estamos parados. Jesús no merecía morir por sus pecados porque Él no pecó. Jesús fue voluntariamente a la cruz para tomar el lugar del pecador. Él es el Cordero sustituto al cual nosotros debemos acercarnos para que Él reciba nuestros pecados y reciba el castigo que era para nosotros. La muerte de Jesús es un sacrificio sustituto y allí el Padre ejecuta justicia al pecador. En la representación de Cristo Jesús, ahí estaba mi vida, su vida. Ese es un gran fundamento. Pero también la resurrección de Jesús. Al tercer día la tumba quedó vacía. Y Jesús se presentó a sus discípulos una y otra vez demostrando que Él venció la muerte. La resurrección es importante porque Él venció. Él puede dar vida también a nosotros. Es un hecho histórico y real. Jesucristo vive. Sobre ese fundamento estamos parados para construir la historia. Pero también sobre la glorificación de Cristo. No solo Jesús resucitó, sino que fue llevado al cielo. Él está sentado a la diestra en la gloria del Padre, esperando también la orden para volver. Y ese es otro fundamento sobre el cual estamos parados. Cristo vuelve pronto por su iglesia, por la que está hoy militando, por usted y por mí, que está testificando acerca de Jesús, que está llevando una vida santa que glorifique a Cristo. Sobre esos fundamentos es que nosotros estamos parados, sobre Jesús, su vida, su obra, lo que hizo por nosotros. Ese es el fundamento de la iglesia sobre la cual usted y yo estamos construyendo la historia hoy de la iglesia. Fue la época de los apóstoles, fue la época de la iglesia primitiva, fue otras épocas, pero hoy estamos en el año 2020 construyendo la historia. Somos llamados para un tiempo y una época específica. Acepte su llamado de construir la historia de la iglesia con su predicación, con su testimonio, con su valentía hoy al enfrentar estas circunstancias, con su confianza, con su fe, con su vida de santidad. Hoy estamos honrando a Jesús. Tienes un llamado de glorificarle siempre en este tiempo. No hay más tiempo, hay que aprovecharlo entonces. La iglesia fue formada con la venida del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Jesús les había dicho a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios descendió en el día de Pentecostés, una fiesta judía. Ahí 120 personas fueron tocadas y llenas por el Espíritu Santo. Parte de ese texto de Hechos 2 de los Apóstoles, verso 1 al 13, donde puede revisar la formación de la iglesia, parada sobre el fundamento de Cristo Jesús. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron investidos de poder. La presencia del Espíritu Santo llegó a ellos. ¿Qué más podemos hablar acerca de la presencia del Espíritu Santo? Muchas cosas, pero vamos a resumirlas en algunos aspectos.
Recuerde que el Espíritu Santo es una persona, no es un poder. Es la tercera persona de la Trinidad. Existe con el Padre y con el Hijo desde la eternidad. Esa persona es el ayudador. Por eso se le llama el Paráclito, el ayudador. Él está para ayudar a los que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Los que nos hemos parado en la roca, en el fundamento, estamos con el Espíritu Santo. Ese día el Espíritu Santo llenó a esos hombres. La iglesia entonces fue formada ahí. La palabra llenar significa control. El Espíritu Santo empezó a tomar el control de las personas. Y de eso se trata la salvación, de que nosotros le demos el control de nuestras vidas a Dios mismo, porque nosotros con nuestras decisiones pecaminosas no le honramos, porque nosotros fallamos en construir historia, porque nosotros fallamos en formar una familia, porque nosotros fallamos como hombres y mujeres. Entonces necesitamos el control del Espíritu Santo para no fallar, para vivir una vida de santidad. El Espíritu Santo controló a esos hombres. El Espíritu Santo los ungió. La palabra ungir significa presencia. Vino a morar en ellos. También el Espíritu Santo los selló. Vino a ejercer soberanía. La palabra sellar significa propiedad. El Espíritu Santo vino a su propiedad, al templo que estaba siendo formado, al cuerpo, a la mente, a las emociones y al espíritu de aquellos hombres, de aquellas mujeres. El Espíritu Santo sopló vida. Ahí hubo un viento recio y eso es un símbolo de soberanía, pero también de vida. Recuerde que cuando el hombre fue creado en Génesis 2:7, el Espíritu Santo sopló aliento de vida. Hoy a estos hombres nacidos de nuevo sopló vida espiritual. Conciencia, comunión e intuición de Dios vinieron a esos hombres. Con la experiencia que habían tenido con el Señor Jesucristo, el poder que se iba a desatar era algo maravilloso, poder que hoy en día tiene que manifestarse en nosotros. También los bautizó. El Espíritu Santo bautizó a esos hombres. Vino a ellos y moró en ellos, pero ellos también moraron en Él. Fueron colocados dentro de la soberanía y dentro de la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo construimos historia dentro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo también está dentro de nosotros. Él vino a morar con nosotros y a estar en nosotros para siempre. Pero me voy a detener en una obra del Espíritu Santo. Se llama la unción del Espíritu de Dios. En 1 Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Se ungían 3 clases de personas: los reyes, los profetas y los sacerdotes. Reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos en aquella época. Los reyes son aquellos que ejercen autoridad e implantan normas de vida. Usted y yo somos reyes de Jesús, somos real sacerdocio. Somos llamados a traer el reino de Dios aquí, las normas de vida santas del reino de Cristo aquí en la tierra. Una vida recta, una vida justa, una vida pura. Ese es nuestro propósito como reyes. Pero también los profetas son llamados a predicar la palabra de Dios. Los profetas del Nuevo Testamento son aquellos que se basan en la palabra de Dios y predican a Jesucristo. Siempre son bibliocéntricos y son cristocéntricos. Usted y yo somos llamados a predicar la palabra, a enseñar la palabra a otros, a motivar a la humanidad a conocer a Dios por medio de las enseñanzas de las Escrituras. Pero también los sacerdotes eran ungidos para un oficio especial de ministrar la presencia de Dios al pueblo. Hoy usted y yo somos sacerdotes, ordenados directamente por el Espíritu Santo para ministrar la presencia de Dios mismo, aquel que está afligido, abatido, triste, acongojado.
traemos la presencia de Dios, construimos la relación entre Dios y los hombres. Por eso evangelizamos y discipulamos. Entonces estamos ungidos y somos llamados a construir la historia de Dios y el hombre de la mano del Espíritu Santo para glorificar a Cristo. Esa palabra glorificar a Cristo es muy común. Glorificar a Cristo es hacerlo famoso o hacerlo conocido a otros. Muchos han escuchado hablar de Jesús, pero no conocen a Jesús. No conocen su preexistencia, su encarnación, su vida santa, su muerte sustituta y su resurrección, y menos aún su glorificación. Él está por encima de todo. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y a ese nombre se debe arrodillar y venerar todas las personas, los que están en los cielos, en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Todos deben honrar a Jesucristo como el Señor, como la autoridad, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en este tiempo debemos construir la historia de la iglesia predicando a Jesús, como la iglesia naciente en Hechos de los Apóstoles predicó a Jesús. Esa iglesia comenzó a ser perseguida y hubo varias persecuciones, de la cual la iglesia resultó victoriosa. Sobrevivió a persecuciones. Sobrevivió a la persecución religiosa de los judíos, de los judaizantes. El apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, antes de su conversión, es un ejemplo de un judío perseguidor de la iglesia, celoso del judaísmo. Porque los judíos y los cristianos tenemos algo en común. El Antiguo Testamento, por ejemplo, y el Dios de la Biblia. Lo que pasa es que los cristianos tenemos la revelación del Dios que se hablaba en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos la revelación de Jesucristo, no solo como el Mesías, sino como el Creador también con el Padre y como el gobernante hoy de todo. Por eso los judíos perseguían a los cristianos en aquella época, porque estaban abandonando rudimentos que no honraban a Jesús. Los fariseos habían adicionado normas para imponerle a los cristianos y querían que se judaizara. No tenían la revelación de que la circuncisión tiene que ver con la santificación del corazón, de la mente, de las emociones, de las acciones y muchas cosas más. Criticaban por la comida a los cristianos no judíos y les obligaban a mantener un régimen de dieta que se llama kosher. Es decir, no comían algunas cosas como cerdo y otras cosas más. Por esas cosas, esos rudimentos, perseguían a la iglesia. Siempre no trataban de honrar a Jesús, pero la iglesia honraba a Jesús en espíritu y en verdad. Los judíos criticaban a los cristianos, porque los cristianos honraban a Jesús en cualquier parte. Recuerde que Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Y en ese momento, todo lo que unía el cristianismo y el judaísmo se separó. Porque Dios quería sacar a la luz sus verdaderos hijos. Los seguidores de Cristo se confundían porque a la iglesia le gustaba ir a las puertas del templo a adorar a Jesús. Y ahí también habían judíos que entraban a ofrecer sacrificios. Pero los sacrificios del Antiguo Testamento cesaron en el momento en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde. Fue el último sacrificio. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran figuras del verdadero sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos, los judaizantes perseguían a la iglesia, pero la iglesia salió victoriosa.
Saulo de Tarso se rindió ante Jesús y se convirtió en el apóstol Pablo, ahora predicándole. La iglesia sobrevive al imperio romano, las persecuciones de los emperadores, las persecuciones porque se testificaba de Jesús, porque se le reconocía a Jesús como el Señor y no se aceptaba al César como el Señor. Fueron llevados los hombres y las mujeres al Coliseo romano, crucificados, torturados. Hay muchos testimonios históricos de hombres que vehementemente entregaron su vida, pero nunca negaron a Jesús. Sin embargo, hay testimonio de muchos que negaron a Jesús también y se rindieron ante las amenazas. Como muchos tal vez nos escuchen hoy, están rindiéndose ante otras cosas, negando la soberanía de Jesús. Tal vez ante la influencia económica de algún familiar o alguien. No, ni tribulación, ni angustia, ni hambre o desnudez nos pueden separar de que nosotros honremos a Jesús como Señor. No importa lo que pierdas, Jesús te va a respaldar, porque Él respalda a quien es fiel, a quien es leal con Él. El imperio romano sucumbió y hay testimonios de emperadores que dicen: mejor dejémoslos en paz. Es una historia muy larga que usted debe conocer y que algún día estudiamos, pero hoy el cristianismo avanza y el imperio romano, por lo menos en su forma política, dejó de existir, ya no existe. También una persecución en la filosofía griega, esas doctrinas de mitos, de leyendas, de dioses, de humanistas, atacaron a la iglesia, trayendo confusión a la doctrina. Pero la iglesia se ha sobrepuesto porque se mantiene firme sobre la palabra de Dios. La iglesia también ha sido atacada por las religiones. Recordemos que todas las religiones son esfuerzos de los hombres por llegar a Dios. Pero el evangelio es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. Es el evangelio el que nos salva. Es Dios el que nos salva. Nosotros no podemos llegar al cielo. Ninguna obra humana puede superar la barrera que el pecado colocó entre el hombre y Dios. Es Él el que por su gracia viene a nosotros. Las religiones no salvan, mi hermano. Aléjese de las religiones. Aléjese de ganarse el cielo por sus obras. Venga Jesús, que fue el único que construyó un camino. Él es la verdad, es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. La iglesia también sufrió persecución porque hubo una época en la cual el Estado, los gobiernos se confabularon o influenciaron la iglesia. Se llama la época de la iglesia y el Estado. Y hubo confusión, se ganó tal vez estatus político, pero entonces esa situación llevó a un oscurantismo espiritual. Se abandonaron los fundamentos de la fe, se dejó de reconocer a Jesús como Dios, se adoraron imágenes, santos y otras cosas más. Vinieron ritos de algunas expresiones religiosas de Oriente y confundieron la iglesia, se volvió religiosa. Los religiosos son personas apagadas, solo vienen a ritualismos y no a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Desde la intimidad y con la verdad de la palabra de Dios. Adoro al Padre porque Él me reconoce como hijo. Adoro al Hijo porque Él es el Señor. Y adoro al Espíritu Santo porque es Dios también. Un oscurantismo espiritual llegó a la iglesia. Y este es el tiempo en que usted debe reconocer que el Espíritu Santo le libere de sus dudas. Dios siempre guardó un remanente fiel. Y usted y yo somos llamados a ser ese remanente fiel. Un remanente fiel que mantiene la doctrina sana. En el transcurso de la historia, desde el primer siglo después de Cristo hasta el día de hoy, siempre en toda época, en toda generación ha habido un remanente fiel que mantiene la sana doctrina, basada en la palabra de Dios, en la inspiración de la palabra. Ese remanente fiel que se basó en la palabra de Dios, en los fundamentos de Jesucristo, promovió reformas.
reformas para volver a la palabra de Dios. Fue la época de la reforma. Sí, se habla de Martín Lutero, pero hay otros más reformadores que vuelven a la palabra de Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad, alejarse de los rudimentos religiosos. Esa remanente fiel inició un mover misionero de ir y predicar. Lo que se hacía en el primer siglo, la primera iglesia, volvió a hacerse. Hay que ir al mundo para dar a conocer a Jesús, porque hay tribus y naciones que no conocen y no han escuchado nunca hablar de Jesús. Se inicia un movimiento misionero muy fuerte. Llega a Estados Unidos. Se funda esa nación bajo principios bíblicos, y ahí también un remanente fiel provoca avivamientos, provoca el mover de las misiones modernas, el mover de la enseñanza, el impacto a la sociedad. El remanente fiel de este tiempo en Colombia es usted, soy yo, en el mundo entero. Si alguien me está escuchando que no vive en Colombia, usted es llamado a ser de ese remanente fiel de Jesucristo que provoca transformación y que mantiene la sana doctrina para la victoria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos desafíos actuales. Considero 3. El primero, la teología de la prosperidad. La salvación es un regalo gratuito. Nadie puede cobrar por recibir a Cristo Jesús en su corazón. Se confunde la salvación como una gracia con la disciplina de un hijo de Dios o de un cristiano en el dar. No, señores, tenemos que predicar a Jesús y llamar al arrepentimiento a las personas para que reciban un regalo gratuito. No tienen que dar dinero, no tienen que comprar la salvación. Cristo lo regala. Es un desafío muy grande limpiarnos de la teología de la prosperidad. Y Dios dará a usted soberanamente cómo tener bienes materiales. Dios es el que concede a todos el derecho de tener las cosas. Y uno de los problemas más grandes que yo veo, no solo en la iglesia y en el mundo entero, es que no hay disciplina en el trabajo y no hay capacidad administrativa. Se gasta más de lo que se recibe. No hay orden en los gastos. La gente quiere vivir muy bien con poco dinero y resulta que eso no es posible. Si usted mira bien sus ingresos y sus gastos, tiene que determinar abstenerse de algunas cosas para que las deudas no lo consuman, para que los bancos no lo embarguen, para que no se meta en problemas. La iglesia debe ser un testimonio fiel de buena mayordomía, de buena administración, de inteligencia y sabiduría en el manejo de las finanzas, asimismo de esfuerzo en el trabajo, porque Dios bendecirá la obra de sus manos y así tendremos cómo honrar al Señor de manera voluntaria. Por eso el libro de los Corintios, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia que den como proponen en su corazón, no con tristeza ni con desilusión o con alguna motivación diferente a honrar al Señor, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. El mal uso de los dones es otro desafío que hoy tenemos. Hay una división muy grande en la iglesia por la mala interpretación de los dones espirituales. Profetas del Antiguo Testamento no existen hoy. Somos predicadores de la palabra de Dios. A eso se le llama ser profeta. Entre muchas cosas más, se confunde el don de la sanidad. Y quiero decirle, como por dejarle y sembrarle algo, que los dones del Espíritu son ocasionales, mas los dones del Padre son permanentes. Los dones del Hijo o ministerios son optativos. Así es de que cuando necesitamos orar por una persona que está enferma, el don del Espíritu Santo en la sanidad se podrá manifestar, pero son del Espíritu Santo, no son suyos. ¿Y por qué el ministerio pastoral, profético, evangelístico se ejerce con los dones del Espíritu, del Padre o del Hijo? Porque para ellos es la gloria y no para los hombres.
Querido hermano, no usurpe la gloria que es solo de ellos. No la usurpe. También tenemos otro problema muy grave: las falsas doctrinas. Hay doctrinas humanistas que atacan a nuestros jóvenes, a la humanidad entera. La doctrina de la creación tiende a ser humanista, el evolucionismo. Y hoy les llamo a que vengan a la palabra de Dios para que limpien su mente y sus emociones y planten la verdadera historia de Dios acerca de la creación y del hombre. Esta mañana queremos concluir diciéndoles que el mundo entero añora el futuro, pero somos nostálgicos con el pasado. Vamos a construir un futuro y más bien vivamos un presente con intensidad y pasión por Jesucristo. Nosotros no construimos monumentos, no los construimos. He tenido una lectura de un testimonio de un hombre que fue perseguido en la época del Imperio Romano, 86 años. Y se le amenazó una y otra vez para que negara a Jesús. Pero vehementemente dijo: jamás negaré a quien me ha salvado. Y le invito a no negar a quien lo ha salvado, a Jesucristo. Para terminar su testimonio, fue llevado a la hoguera. Pero la hoguera temporal, él mismo dice, no es comparable con el fuego eterno de los incrédulos. Testifique, apasionese por Jesús. No importa las consecuencias. ¿Por qué está preocupado por la situación económica o social? O por la situación que estamos viviendo. Preocúpese por volver a testificar de Jesús. Una iglesia verdadera llena del Espíritu Santo es la que testifica de Jesús, es la que evangeliza, la que discipula. Necesitas aceptar. Si la iglesia fue perseguida y finalmente aceptada, porque en las épocas siempre la iglesia ha triunfado, ha sido aceptada en la sociedad, más bien preocupémonos, porque si somos aceptados, no nos enfriemos, porque la aceptación muchas veces llega a la relajación de nuestras obligaciones. Si la iglesia fue perseguida y finalmente aceptada en el transcurso de la historia, si la iglesia fue triunfante, si usted va a ser triunfante, tal vez nosotros debemos reflexionar que debemos preocuparnos es por sobrevivir a la aceptación y al triunfo que nosotros tengamos. Porque la aceptación y el triunfo muchas veces lleva a la relajación y eso es peligroso. Debe pedirle diariamente al Espíritu Santo que active en su vida esa pasión por Jesucristo. La iglesia en la historia, cuando fue aceptada, terminó con adormecimientos. Pero hoy son tiempos de vivir despiertos, activos. Permítame orar por usted esta mañana para que el Señor Espíritu Santo avive el fuego del don que hay en usted, la pasión por Jesús y por construir la historia de la mano del Señor Jesucristo en este tiempo. Porque hechos de los apóstoles, hechos del Espíritu Santo seguirán ocurriendo por medio de un remanente fiel. Cierre sus ojos allí, por favor. Padre, muchas gracias. Tu palabra ha sido enviada y tu Espíritu Santo tocará la vida de aquella persona que hoy se va a levantar a construir historia, testificando de Jesús, con su propia vida, con su palabra, con los hechos sobrenaturales, viviendo una vida para Cristo. Bendíceles, tócales, aviva los dones espirituales para glorificar el nombre de Cristo. Que tu pasión, Señor, sea plantada en el corazón de cada persona que nos está escuchando esta mañana y que la gloria de Cristo le inunde siempre. Mis amados, los bendigo. Que pasen un resto de domingo muy agradable, lleno de paz, de gozo, pero construyendo historia para Jesucristo.